Buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Es un enorme gozo estar un domingo más compartiendo esta hermosa mañana acerca de la palabra del Señor. Ya iniciamos un nuevo tema, ya estamos en un nuevo mes. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite llegar al mes de octubre y juntos seguir compartiendo juntos esta serie de estudios que tienen que ver con la comunión de la iglesia, con esa unidad que el Señor anhela que nosotros como sus hijos tengamos, manteniendo este principio del amarnos unos a otros de una manera sincera, como lo dice la palabra. Este mes vamos a estar hablando todo este mes acerca de ser mansos y humildes. Es una continuación, por supuesto, del tema del mes anterior, de soportarnos los unos a los otros. Necesitamos aprender esta conducta y todo lo que conlleva el ser mansos y humildes de corazón. Y por supuesto el versículo clave del mes es Mateo 11:29 y espero que se lo pueda aprender de memoria durante toda esta serie de estudios. Mateo 11:29, la palabra del Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos invitan a imitarle y aprender esta conducta que nuestro Señor tuvo aquí en la tierra, por ejemplo, de cada uno de nosotros, y encontrar ese descanso para nuestras almas, teniendo la conducta verdadera de un cristiano, que es ser manso y humilde de corazón. Estoy convencido que el cristianismo actual debería de estar mostrando ciertas características que evidenciarían que nosotros somos hijos de Dios. Casi que puedo decir que son características divinas, que solamente vienen de Dios, de aquellos que estamos cerca de Él, porque vivimos en un mundo lleno de conflicto y nuestra propia naturaleza humana y pecaminosa nos distorsiona esta imagen real de lo que Dios siempre anheló para nosotros, sus hijos. Este mundo de una u otra forma anda buscando cómo provocarnos, cómo hacer que nosotros perdamos esa paz, ese equilibrio emocional, ese control de nuestras emociones y el reaccionar de manera agradable delante de los ojos del Señor. Hoy en día se ha vuelto todo un reto. Dios anhela que nosotros mantengamos un comportamiento lleno de humildad y lleno de mansedumbre en cada una de nuestras reacciones, y esto es parte de nuestra esencia como cristianos y debemos de trabajar fuertemente en ello. Cada uno de nosotros debemos de decidir con convicción, intencionalmente, debemos de decidir ser cada día más como nuestro Señor, y esto nos hace depositar nuestra confianza en Él. Con esto quiero decir que todo hijo de Dios que desee y anhele en su corazón reaccionar de manera mansa y también llena de humildad, está dándole ese espacio al Señor para que nuestro Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Está depositando en el Señor una confianza absoluta y una dependencia de la palabra del Señor, que en obediencia y puesta en práctica estamos evidenciando que amamos a nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a estar hablando acerca de la mansedumbre y la humildad durante todo este mes de octubre. Lo creemos que es sumamente importante hablar de esto. Cuando el Señor nos creó, cuando el Señor pensó en la creación, Él diseñó un ambiente que es total y completamente armonioso. Había una armonía perfecta entre Dios, con Adán, con Eva, con toda la creación. Existía una armonía perfecta. Esta armonía, por supuesto, que fue rota a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Incluso nosotros sabemos que inmediatamente después que Adán y Eva pecan, hay una gran controversia en todo sentido. Todo se destruye ese equilibrio perfecto que había y esa armonía perfecta que tenía Dios con el hombre. Suceden cosas horribles como la muerte de Abel a manos de su propio hermano Caín, por culpa de la envidia, por culpa del rencor y ese tipo de acechanzas que entraron al mundo. Y no tarda mucho la escritura en hablarnos acerca del diluvio. Tan solo es el capítulo 6 del Génesis
Y en Génesis el capítulo 6, el versículo 11, justamente antes o durante este mandato de construir el arca que el Señor le da a Noé, la palabra del Señor dice literalmente así: y se corrompió la tierra delante de Dios. Nota esta frase: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y estaba la tierra llena de violencia. Y esta palabra violencia identifica perfectamente la maldad que hay en el corazón del hombre y la forma en que reacciona en medio de las diferentes circunstancias que le son adversas o que simplemente no le agradan. Y es nuestra naturaleza pecaminosa que reacciona con violencia. Esto nace a consecuencia de corrompernos o de separarnos o de romper nuestra relación con el Señor. Esto es algo que es sumamente característico del pecado y de esta naturaleza que entró en cada uno de nosotros. Es decir, en pocas palabras, el pecado cambió algunas de las características con las que nosotros fuimos creados de parte de Dios. Inmediatamente que se pecó, el hombre comenzó a experimentar cosas que nunca había experimentado. Por ejemplo, la vergüenza. Al saber que estaban desnudos delante del Señor, sintieron vergüenza, se dieron cuenta de su condición, perdieron esta inocencia y fueron llenos de malicia inmediatamente. Algo que me llama muchísimo la atención de estos primeros pasajes del Génesis es cómo inicia esta discrepancia con el Creador. Y ya vemos a un hombre como Adán justificando su propio mal, culpando en este caso a su mujer y por supuesto también al Creador. Cuando Adán le dice a Dios: la mujer que tú me diste, técnicamente está culpando también a Dios por la decisión que él mismo había tomado. Está haciendo lo que nosotros conocemos como este rechazo de la culpabilidad, donde nosotros no aceptamos nuestras propias responsabilidades, sino que queremos también culpar a otros. Por supuesto, lo que hablé anterior acerca del asesinato, y vemos cómo todas estas cosas comienzan a cambiar la historia que Dios quiso diseñar para el ser humano. Ahora, en medio de todo eso también aparece la figura de Noé, un hombre que tenía un corazón totalmente diferente y completamente agradable delante de los ojos del Señor. Y esto para nosotros es una gran lección, porque en medio de que la tierra se había corrompido por completo delante de los ojos del Señor, siempre hubo o siempre habrán personas que tienen un corazón deseoso de agradar a nuestro Dios, deseoso de imitarle a Él y de parecernos cada día más a Él, como fue justamente el caso de Noé. Y esto nos recuerda que cada uno de nosotros también debemos de vivir de manera piadosa, de manera santa y experimentando ciertas características, indiferentemente de lo que los demás están haciendo. Nosotros mantenernos con un corazón manso y humilde. Dice la Escritura que la tierra se llenó de violencia. La tierra estaba llena de violencia, dice Génesis 6:11. Y esta violencia, esta característica que ahora está en el ser humano, esta agresividad que nosotros vemos en las personas que nos rodean, es algo que viene desde que estamos muy pequeños. Uno ve que desde muy pequeño, en la misma naturaleza de los niños cuando están jugando con otros, siempre es esa disputa, una falsa, una absurda competitividad. Notamos en cada una de las etapas del crecimiento del ser humano. Y es curioso, pero incluso la palabra dice que el amor de muchos se iba a enfriar, y es lo que estamos notando, cómo la gente está perdiendo el amor al prójimo, cómo vemos el desinterés por las demás personas, cómo la avaricia, cómo la ambición nos está consumiendo en nuestra sociedad hoy en día. Estamos viendo personas que salen a la calle y que ya tienen una actitud completamente a la defensiva. Incluso conservan una agresividad en medio de sus palabras, en medio de sus acciones, y podemos notarlo en muchísimas cosas. La tierra está llena de violencia y lo notamos en cada uno de los días que tenemos la oportunidad de salir a la calle. Nos damos cuenta que el Señor nos está llamando a volver una vez más a estos principios de la palabra, porque la iglesia está llamada a marcar la diferencia. Lamentablemente no siempre fue así.
En el pueblo de Israel, solamente en la época de los reyes de Israel, y estamos hablando de los reyes de Israel, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de líderes que se habían levantado en el pueblo de Israel. Solamente en la historia de los reyes de Israel se mencionan 34 veces la frase: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Solamente en esa época. Y no estamos hablando de las naciones paganas, no estamos hablando de los que los demás hacían, no estamos hablando ni siquiera en sí del pueblo, estamos hablando de su propio liderazgo. Y cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta que lo que el enemigo siempre ha buscado es que nosotros podamos creer sus ideas, que nosotros podamos creer y compartir sus costumbres, reacciones, actitudes que el mundo tiene y que de una u otra manera también quiere que nosotros participemos de ella. En este caso, Salomón, uno de los pocos reyes buenos que tuvo, al menos en su época, el pueblo de Israel, escribe en Proverbios 1, versículos 10 y 11, y escribe de la siguiente manera: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros y pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. No consientas. El proverbista nos está dando a nosotros una idea clara. Nosotros no podemos ni siquiera consentir, mucho menos participar ni compartir, ni con las actitudes, ni con las actividades, ni con las ideas y filosofías que tienen en este mundo. Este mundo busca engañarnos y para nosotros la lógica humana se nos hace muy fácil pensar que los malvados tienen la razón. En estas ideas que ellos expresan, estas cosas que ellos dicen, que están siempre ligadas a la venganza, siempre ligadas al odio, siempre ligadas a premeditar el mal. Este tipo de actividades muchas veces nosotros como cristianos podemos sentirnos absorbidos, y cuando nos estamos en situaciones difíciles nos cuesta actuar con humildad y con mansedumbre. Nosotros debemos de tener una firme convicción de nunca llegar a pensar como ellos, nunca vender la verdad. La escritura dice: átala a tu corazón, no la vendas, toma la verdad y no la vendas. Nosotros no podemos desprendernos de la verdad, por más que la sociedad busque absorbernos con sus ideas. El mismo pasaje nos está diciendo que nuestra misma naturaleza pecaminosa se goza en lo malo. Se goza en lo malo. Si usted lee el pasaje con detenimiento, la idea de vamos, de motivar a otros, vamos, pongamos acechanzas, vamos a derramar sangre, vamos a atacar sin motivo a los otros. Incluso dice la escritura, al inocente. La naturaleza pecaminosa se goza muchas veces, se alegra, disfruta las cosas malas. Curiosamente, siguen creyendo el engaño, porque es un engaño, es una mentira que el enemigo ha sembrado alrededor de la humanidad. Creen en la satisfacción a través del pecado. El pecado es una maldición que entró al mundo, contaminó y corrompió toda la creación, y es imposible que el ser humano tenga satisfacción a través del pecado, porque el pecado es una maldición. Jamás traerá verdadera satisfacción. Pero en la medida en que nosotros imitamos las características de nuestro Señor, dice la palabra, y tenemos que creer la verdad, dice la escritura, que entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Y esto sí es verdadera felicidad. Incluso me gusta que el pasaje aclara y dice que van a acechar sin motivo al inocente. Y esto es algo que nosotros, los que amamos al Señor, lo vivimos constantemente y lo seguiremos viviendo constantemente a través de nuestra carrera en el Señor. Se busca acechar a los inocentes y sin motivo. Pablo dijo que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Esto es algo que está escrito, es algo que ha de acontecer, y nosotros debemos de estar conscientes de la realidad en la que nos estamos desenvolviendo. Sin embargo, esto no debe de cambiar nuestra actitud,
No significa que si nos están acechando siendo inocentes y sin motivo nos están acechando. La palabra del Señor no nos manda a vengarnos, no nos manda a levantar nuestra mano, no nos impulsa a actuar como ellos. Todo lo contrario, debemos de ser mansos y humildes y por supuesto no consentir con estas ideas. También el apóstol Juan escribía y decía: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Jesucristo mismo lo dijo: lo aborrecieron a él, cuánto más también a nosotros. En realidad, nosotros no podemos esperar que un mundo que está lleno de tinieblas nos ame siendo nosotros luz. No podemos esperar que si nosotros actuamos diferente a ellos y que les evidenciamos su maldad, nos amen. Literalmente la escritura dice que nos han de perseguir y que nos han de aborrecer. El pasaje también en Proverbios dice que nos van a acechar y sin un motivo aparente. Estas cosas van a seguir pasando. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar ante ellos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Actuaremos igual que ellos? ¿O mantendremos ese temor al Señor, obedeciendo su palabra y siendo fieles a los principios que Él nos ha designado a cada uno de nosotros? La palabra del Señor y el mismo Señor Jesucristo es muy clara para cada uno de nosotros. Su idea está plasmada de manera directa, desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis. Y podemos ver a través de la historia que el Señor nos ha concientizado del ambiente en que nosotros estamos y la forma en que nosotros tenemos que reaccionar. La victoria siempre estará en nuestra fe. La palabra del Señor dice claramente que en el mundo nosotros sufriremos persecución, pero que tenemos que confiar en medio de esta batalla, porque esta es la victoria en el mundo o contra el mundo, y en nuestra fe es mantenernos firmes a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, en lo que la Escritura nos ha dicho cómo tenemos que actuar, y nosotros en fidelidad a estos mandatos debemos de mantenernos firmes. Jesucristo dijo allá en Mateo el capítulo 10 versículo 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Cuando usted medita en este pasaje, usted se da cuenta que el Señor Jesucristo a nosotros nos concientizó de la realidad en que nosotros hoy en día como iglesia estamos. Nosotros estamos llamados a ser luminares en medio de un mundo que está en tinieblas. Nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto es curioso, pero Dios de manera intencional nos pide que usted y yo tenemos que conservarnos siendo ovejas. Dios quiere que usted y yo nos conservemos siendo ovejas. Y está hablando del carácter en cada uno de nosotros. Nosotros somos ovejas en medio de lobos. Y Dios quiere que usted y yo decidamos ser como las ovejas. Un animal dócil, un animal manso y con un carácter humilde. Nosotros no podemos amoldarnos a este mundo. Romanos 12:2 nos dice directamente que nosotros no podemos conformarnos o tomar la forma de este mundo. No podemos. Nuestra misión es mantener en medio de la tensión un carácter lleno de humildad y lleno de mansedumbre, porque nosotros debemos de decidir ser ovejas y mantenernos siendo ovejas, y que la opresión no cambie nuestra mentalidad. Nosotros no podemos parecernos a ellos. El cristiano no puede parecerse a ellos. El cristiano debe confiar en el Señor y depositar todas sus cargas en el Señor y dejar que el Señor sea quien libre nuestras batallas y quien pelee por cada uno de nosotros. El Señor quiere sí que estemos conscientes que estamos en medio de lobos. Vivimos en medio de lobos. Y esto es una realidad que tenemos que estar
conscientes. Jesucristo lo dijo y es para nosotros muy importante que lo tengamos en cuenta. La mentalidad de ellos está llena de odio, está llena de rencor, está llena de premeditación, está llena de venganza, y nosotros estamos llamados a ser diferentes. Debemos de tener una conducta que evidentemente sea diferente. Nosotros debemos de ser personas serviciales, lentos para la ira. Y para esto tenemos que trabajar en nuestros corazones. Debemos de trabajar mucho en nuestro hombre interior. Necesitamos alimentar nuestro hombre interior. Usted me dirá, ¿cómo yo puedo tener este carácter lleno de humildad, lleno de mansedumbre como nuestro Señor? ¿Cómo yo puedo hacer para reaccionar diferente en medio de tanta opresión? Alimentemos nuestro hombre espiritual. Necesitamos más tiempo en la presencia del Señor para comenzar a parecernos más a nuestro Dios y menos a este mundo. Necesitamos alimentarnos de la palabra para entender que lo que ella nos dice es la verdad absoluta, y lo que el mundo nos está diciendo es simplemente las mismas mentiras que el enemigo siempre ha querido que nosotros creamos. Dios quiere que nosotros seamos sencillos y prudentes. Y pone dos ejemplos, como la serpiente y también como la paloma. Que seamos sencillos y prudentes. Y esto es parte de nuestra propia necesidad en medio del mundo en que nosotros estamos. Debemos de ser buena gente. Nosotros necesitamos como cristianos ser buena gente. Pero al mismo tiempo tenemos que ser, como socialmente se dice, avispados, estar muy conscientes de nuestro entorno, saber cuándo hay matices de malicia en los comentarios, cuándo hay propuestas que el enemigo nos quiere dejar para caer. Justamente lo que hablaba el proverbista cuando decía que nos invitan y nos dicen: ven, acechemos juntos al inocente. Esta característica de ser nosotros conscientes de las amenazas en las que nosotros estamos caminando nos van a ayudar muchísimo, y debemos de ser prudentes y también sencillos. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, y todo por fuera podrá moverse, pero usted y yo debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Querrán vernos hablar mal, tener mal vocabulario, querrán vernos responder en la misma tonalidad que ellos lo hacen, querrán vernos, actuar agresivos o violentos como ellos, pero usted y yo debemos de mantenernos con un corazón manso y humilde. Me encanta la idea de la serpiente, porque no es que tenemos que estar a la defensiva y listos para atacar. En realidad lo que la palabra nos está invitando es que tenemos que ser suficientemente discretos, y esto va con la humildad. El cristiano no tiene que estar buscando sobresalir o creerse el más importante o creerse la persona especial en medio del grupo. El cristiano tiene que ser suficientemente discreto hasta para estar quieto en el momento en que se tiene que estar quieto. Pero al mismo tiempo tenemos que estar evidenciando una paz interior y disfrutar de un ambiente de paz, como lo hace la paloma. Un animal que es dócil, que es manso, y que si nos acercamos con amor a él, lo tendremos. Pero si le lanzamos piedras, desde lejos va a salir huyendo. Y debemos de entender las características que nuestro Señor nos pedía que tuviésemos para saber cómo caminar en este mundo. Mi amado hermano, este mes vamos a estar hablando acerca de estas cosas, y debemos de trabajar muchísimo en nuestra conducta, debemos de trabajar muchísimo en nuestra mentalidad, debemos de trabajar muchísimo en nuestro hombre interior, pensar y amar cada vez más la palabra y la oración, entregarnos cada día más a buscar del Señor y amarle a Él completamente, y entender verdaderamente lo que la palabra del Señor dice cuando nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo espero que durante todo este mes seamos retados, y Dios va a estar probándonos,
Y tenemos que tener la sencillez, la humildad y la mansedumbre para poder agradarle al Señor, haciendo las cosas al modo de Dios y no al modo de este mundo. Acompáñeme en oración, por favor, y dígale hacia el Señor: Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella quiere enseñarme a mí. Gracias porque tú anhelas que tu pueblo tenga un carácter diferente, tenga una mentalidad diferente. Tú anhelas que nosotros nos parezcamos más a ti y menos a este mundo. Tú quieres que caminemos en la verdad y no que creamos a las mentiras del pecado. Suplicamos que nos des, oh Dios, estas características que son sin duda características divinas, que ya no las encontramos aquí en la tierra y que necesitamos aprenderlas, imitando a nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se describió como manso y humilde de corazón. Fortalécenos en medio de la prueba, fortalécenos en medio de la tentación y danos la capacidad de mantenernos con un corazón humilde en medio de tanta tensión, agresividad y violencia que desde siempre ha existido en este mundo. Lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un hermoso tiempo. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes durante esta semana que está iniciando. Bendiciones de lo alto para todos.